Qué lindo. Ayer tuvimos un tiempo lindísimo en esta actividad de todos a la mesa y realmente creo que se disfrutó. Sabemos que faltó gente, pero bueno, esperemos que la próxima vez vamos a estar todos. Pero qué lindo que el Señor nos llama a la mesa todos los domingos acá. Y capaz que ayer comimos un buen asado y comimos espectacular ayer. Pero qué lindo que el Señor todos los jueves tiene algo para nosotros, todos los domingos tiene algo para nosotros. Y hoy el Señor tiene algo para nosotros y qué lindo es poder cantar como iglesia. Hay tantas cosas dijimos hoy, verdades tan profundas, y muchas veces me confronta en que estoy consciente de lo que estoy cantando. Habla que tu siervo oye, habla que tu siervo escucha. Y es difícil porque a veces no queremos escuchar, muchas veces no quiero escuchar, porque escuchar tiene que llevar una acción. Pero qué bueno que nuestro Dios es paciente y aún así nos sigue llamando con sus lazos de amor y hoy nos quiere decir algo también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la bendición que nos das de poder cantarte, Señor, como tu pueblo. Te damos gracias porque podemos disfrutar de esta comunión preciosa que tú has dado el día de hoy, Señor, y que das todos los días, Señor, que esta iglesia se congrega, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu está aquí, Señor, porque tú estás aquí el día de hoy, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú nos puedas hablar hoy a todos, Señor, y que realmente podamos disfrutar de esta mesa, Señor, de poder disfrutar del pan de tu palabra, Señor, y realmente estar atentos a escuchar y poder accionar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio tesalonicenses. A veces se me enreda se me entraba la lengua, como dicen por ahí, con el nombre de este libro. Vamos ahí a Tesalonicenses 2. Vamos a leer hoy del 1 al 8. Leemos, dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes, no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiere el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Bien, hasta ahí vamos a leer hoy. Creo que pudiéramos sacar mucha cosa de algunos pocos versículos, pero vamos a estar abarcando ahí. Porque cuando estaba leyendo este capítulo, hubo una duda que enseguida me vino a mí a la cabeza, apenas leí esto, que era: ¿qué motivaba a Pablo a dar y hacer tanto? ¿No? Porque nosotros vemos y vamos a seguir viendo cómo es la vida de Pablo y las cosas que Pablo ha pasado, ¿no? Y que sigue pasando y que esta iglesia en Tesalónica estaba pasando. Y es increíble, y a mí me llama mucho la atención, no solo en este momento a esta iglesia, sino que Pablo y los apóstoles dieron tanto. En este caso estamos viendo exactamente la vida de Pablo, porque estamos estudiando las cartas paulinas. Pero los apóstoles en general hicieron tantos, sufrieron tanto, hasta la muerte todos. Y a mí lo que me saltaba la pregunta, ¿no? Abarcando todo lo que los apóstoles y muchos creyentes durante la historia han hecho y han dado su vida por, pero viendo este versículo, cómo él se compromete y se nota la preocupación genuina por esta iglesia y su esfuerzo, y todo lo que vamos a ver ahora, y lo que ya vimos un poco de eso, y vamos a seguir viendo en este libro, me saltaba la pregunta de qué lo motivaba a hacer tanto.
¿Qué lo motivaba a dar tanto al punto de gastar su vida? Y creo que eso es lo que hablemos un poco hoy, hermanos. ¿Cuál es nuestro motor? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque si apuntamos ahí, vamos a poder ver qué es lo que ese motor está empujando o cuánto ese motor está empujando, cuánta fuerza tenemos a la hora de hacer. Pero eso va a depender de justamente cómo un auto, cuánto puede jalar ese auto, va a depender de cuál sea el motor que ese auto tenga. Cuál sea la motivación, lo que impulse a ese auto a andar. Es lo que va a definir cuánto ese auto va a aguantar, cuánto va a jalar, cuánto va a generar, cuánta potencia va a tener. Y eso nos pasa a nosotros, que aunque no somos autos, nuestras motivaciones y nuestros motores influyen en lo que nosotros terminamos haciendo, con cuánta fuerza lo hacemos, por cuánto tiempo lo hacemos, y eso va a definir si tarde o temprano nuestra fe va a terminar cayendo en un pozo de fatiga. ¿Bien? Nosotros podríamos ver que, y vemos que la motivación puede cambiar todo. Todo lo puede cambiar. Y un ejemplo de eso, que seguramente no soy el único que le ha pasado, es que cuando nosotros éramos niños, seguramente dentro del marco de las experiencias más traumáticas que puede sufrir un ser humano, estaba levantarse temprano para ir a la escuela. ¿Soy el único que le pasó eso? No, era traumático para mí. Yo en ese momento pensaba que era el mejor guerrero de Dios por tener que levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, totalmente... Era un niño, ¿ok? A veces todavía la sigo sufriendo, pero por lo menos ahora estoy consciente, bueno, creo que hay cosas peores que pararse temprano, que pasa a la gente, pero en ese momento era traumático, ¿no? Tenía que levantarme todos los días a las 5:20 de la mañana, tenía que acostarme a las 8 de la noche para poder ir a la escuela, ¿no? Pero hubo una ocasión que me acuerdo clarito, que al día siguiente no había escuela, seguramente era fin de semana, e íbamos a hacer un viaje. Íbamos a hacer un viaje y obviamente estaba sumamente emocionado. Al día siguiente, me desperté a las 4 de la mañana, me levanté enseguida, arreglé mi bolso y 4:30 yo ya estaba listo. 4:30. Estaba con todas las ganas, con todas las pilas. Y 2 días antes, estaba arrastrándome a las 5:20 para poder levantarme de la cama. Ahora yo les pregunto, ¿qué cambió ahí? El mismo evento se dio. Levantarse temprano, arreglarse y salir. ¿Pero qué fue lo que cambió? Cambió la motivación que me hizo ese día levantarme. Porque un día era lo horrible y espantoso de ir a la escuela y el otro era la emoción de salir en un viaje en familia, ¿no? Esto es un ejemplo pavo, pero podemos ver, y creo que lo que queremos, veamos un poco hoy, cuál es nuestra motivación a la obra del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque Pablo nos va a dar algunos ejemplos de cuáles no eran sus motivaciones, pero al final vamos a ver cuál era su motivación real para él hacer tanto como estaba haciendo. Bien, Pablo comienza a hacer un repaso, de lo que de cómo fue dándose su ministerio, ¿no? Vemos ahí en los primeros versículos, dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles del Evangelio. Ellos continuaron con la misión que se les había dado, ¿no? Pablo tenía una misión clarísima, que era impartir el Evangelio. ¿Bien? Ellos, a pesar de todas las adversidades que venían teniendo hasta ese momento y que iban a seguir teniendo, ellos en Tesalónica presentaron mucha oposición. ¿Bien? A pesar de eso, ellos no se vieron frenados por la oposición que se presentó. Ellos continuaron a pesar de las dificultades, que me parece un buen contraste a la sociedad que tenemos hoy, hermanos. A cómo actúa el humano hoy. El ser humano hoy está sumergido en una sociedad de lo instantáneo, de lo fácil. Mientras más fácil, mejor. Mientras menos me tenga que esforzar, mejor. ¿Bien? Y eso lo podemos ver constantemente. Tenemos el mundo de las aplicaciones de un botón. Yo tengo una necesidad, voy a una aplicación, presiono un botón, necesidad tiene que estar saciada en las próximas horas. ¿Cuál es la necesidad más común que se les viene a la mente? Que tiene que ver con aplicaciones y saciar con un botón. La comida, los deliveries. No sé si el delivery fue la mejor invención o la peor invención de la humanidad, porque antes yo por lo menos tenía que gastar las energías en ir a buscar la comida, pero ahora la comida viene a mí. O sea, ni siquiera tengo que esforzarme, ya ni siquiera tengo que gastar lo que era, bueno, vamos a salir a comer, bueno, veo dónde voy a comer, todo el proceso previo, agarro, me subo a un bondi o tomo mi auto, voy en familia. Era diferente, no, ahora lo quiero en casa y ya. 30 minutos y si se pasa,
¿Se tarda esa comida? La furia que genera eso en el ser humano, eso también debe estar en el top 3 de peores experiencias del ser humano cuando la comida está tarde, ¿bien? Eso suele pasar muy seguido. Bueno, así estamos nosotros hoy en día y va para cada vez peor. La sociedad quiere las cosas fácil. Nosotros queremos las cosas fáciles, ¿no? Lo que lleva esfuerzo y constancia es complicado mantenerlo. Pero nosotros vemos que Pablo y sus colaboradores seguían adelante. La Biblia está llena de ejemplos de que seguir a Dios es una carrera de lucha y constancia. Este mundo nos está metiendo lo contrario, que la vida tiene que ser lo más fácil posible. La vida tiene que ser un camino de pétalos para nosotros, ¿bien? Pero la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Que los pétalos, las rosas, la vida linda no está para acá. Está para allá, cuando el Señor nos recompense por nosotros lo que habramos hecho, por las luchas y las cosas que habramos pasado por acá. Pero en este momento somos peregrinos. Y el peregrino no lo tiene fácil. No lo tiene fácil. Entonces, la Biblia está constantemente lleno de casos donde nosotros podemos ver que Dios lo que quiere para nosotros en esta tierra son luchas y procesos en este camino, pero Satanás lo que quiere son darnos las cosas fáciles. Satanás lo que quiere para nosotros son deliveries espirituales. ¿Bien? Acortar los procesos y obtener la ganancia que quisiéramos ver en un momento. Y tenemos varios ejemplos de eso que no lo vamos a ver, pero tenemos el caso de Abraham y Sara, el atajo de tener un hijo a través de Agar, lo vimos, la promesa, consiguieron un atajo, ¿bien? Ese atajo tiene consecuencias hasta el día de hoy en Medio Oriente. Moisés, tomando por sus propias fuerzas y sus propias manos la defensa del pueblo, se adelanta a lo que ya Dios en verdad tenía planificado para él. Pero también tenemos ejemplos de personas que no tomaron atajos. Un ejemplo que me encanta de personas que no tomaron atajos fue David. David estaba siendo perseguido por Saúl, el rey de Israel. 10 años de persecución y tuvo más de una vez de poder matar al rey. Más de una vez. El atajo ahí. Se le dijo, tenés al rey ahí, matalo. No sea yo que toque al ungido de Dios. Luego vino otro y le dijo, bueno, si no lo querés matar, lo mato yo. Yo no tengo problema de hacerlo. No. El atajo ahí. La tentación de acortar ese proceso que le iba a durar años, tenía la posibilidad ahí. Pero él no lo tomó. Él entendía que era de parte de Dios, que él tenía que pasar ese proceso, que no dudo que después construyó el rey que llegó a ser, a pesar de sus errores. Pero esos 10 años construyeron al rey David, que nosotros después vemos gobernar Israel. Y el ejemplo perfecto, como todo lo es en Jesús, él tuvo el atajo de tomar los reinos del mundo sin pasar por la cruz. ¿Se acuerdan cuando Satanás viene y lo tienta? Va a la parte más alta del templo y le dice, Satanás, acá están todos los reinos que se me han dado, si te arrodillas ante mí los tendrás. ¿Y qué dice Jesús? Solo delante de tu Dios, de Jehová tu Dios, te postrarás. ¿Pero qué es lo que Satanás le estaba ofreciendo ahí? Le estaba ofreciendo lo que Jesús ya iba a tener. Porque luego de que él pasa por la cruz, resucita, se le da un nombre sobre todo nombre. Y todas las cosas están sujetas a él. Pero, ¿qué es lo que Satanás le estaba ofreciendo? Más o menos lo mismo. Los reinos, el poder que él ya iba a tener. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? Estaba dando un atajo. Un atajo. No tenés que pasar por la cruz para tener los reinos. Lo tenés acá. ¿Pero a costa de qué? A costa de quitar la adoración al único que es digno, que es Jehová. La vida cristiana no es fácil. Para nada fácil. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Y si a alguien le hace fácil, por favor, deme la receta cuando salgamos de acá. Por favor, la receta. Pero ¿saben qué? Muchas veces la vida cristiana termina siendo mucho más difícil de lo que debería ser porque no tenemos las motivaciones adecuadas. Porque al igual que me pude pasar por la experiencia horrible de pararme a las 5:30, la misma situación la pude hacer con todas las ganas, con las motivaciones adecuadas. Con las motivaciones adecuadas incluso pude dar un poco más. Me levanté 1 hora antes de lo que solía levantarme y tenerme ya pronto. Mis padres no me tuvieron que decir nada. Pero para que veamos lo importante que es la motivación. Y ya vamos a ver que justo fue la motivación lo que a Pablo no lo dejó achicarse ante la presión. La motivación no fue, su motivación fue mucho más grande que lo que realmente el mundo exterior lo pudiera presionar para ir atrás. Su motivación era mucho mayor, era mucho más fuerte. Y eso lo hizo no flaquear en la misión que tenía que hacer. Sigamos.
Vamos a leer ahí en el 3 y el 4, dice: pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiere el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Algo que impulsaba a Pablo era la confianza que él tenía. ¿Pero la confianza en qué? Él tenía una confianza plena, y por eso no tenía miedo de decirlo, una confianza plena en el mensaje que estaba dando, y tenía una confianza plena en el autor del mensaje. ¿Bien? Podemos ver ahí que él decía exclusivamente: esto no viene de error, esta exhortación, esto que les estoy diciendo, no viene de ninguna impureza, no es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a hombres. La intención de Pablo, y ahí vamos viendo unas pistas de lo que no era la motivación de Pablo, no era agradar a los hombres. Y nosotros vemos que Pablo tenía un mensaje que provenía directamente de Dios, revelado por Dios, y que él debía impartirlo con urgencia. Nosotros vemos en Pablo la urgencia de tener que dar el mensaje. Pero algo que me llama mucho la atención, y que lo dice acá, pero quiero que vayamos allá a 2 Corintios 4, pueden ir buscando, cómo él ve el Evangelio en función de cómo se ve a sí mismo. Quiero que vayamos ahí rápido. 2 Corintios 4, del 5 al 7. ¿Estoy hablando muy rápido? Porque me han dicho varias veces que hablo muy rápido. ¿Estoy hablando muy rápido? Bien, vamos a bajar. Dice ahí en 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, me llama mucho la atención que él dice en el 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Pablo no tiene una visión de que yo estoy recibiendo el Evangelio y yo estoy recibiendo esta misión tan importante porque yo lo merezco, porque yo estoy apto para, en el sentido de que yo soy lo suficientemente crack para llevar esto adelante. Él lo está tomando como se te está confiando algo. Él se siente menos digno de lo que se le está confiando. Porque en general cuando se dice, uno vemos esta idea de que se está confiando algo, es que eso que se está dando tiene un valor, mucho valor tiene, ¿no? Pues, si me voy un año y le confío a alguien en mi casa, que la cuide y la mantenga, esa persona, yo estoy diciendo, yo tengo la confianza de que vos vas a mantener esto que tiene valor para mí, ¿no? Y lo vas a cuidar y lo vas a llevar bien. Pablo se veía de que se le confió algo. Se le estaba confiando no poca cosa, sino el Evangelio. Y también podemos ver ahí en 2 Corintios que él decía que era este mensaje que no se estaban predicando ellos mismos, sino a Cristo. Este mensaje, que era un tesoro, había sido puesto en vasos de barro. ¿Y saben quién eran esos vasos de barro? Nosotros mismos somos esos vasos de barro. Que tenemos este tesoro inmenso, incalculable en nuestras manos. Y muchas veces pasa que nosotros, a diferencia de Pablo, no confiamos en ese tesoro como confiaba Pablo. Porque nosotros vemos, él dice, no tengo problema, ya vamos a ver de que lo que pasa con el Evangelio es que es molesto, y por eso él resalta que no vino con un Evangelio adulterado, sino que vino con el Evangelio real, que rompe los oídos, que molesta a la gente, porque es la verdad. Dice, no, nosotros no vinimos con error, después vamos a ver que no vino con adulaciones, no. Su intención fue dar el Evangelio como es. Ahora, eso denota la confianza que él tenía en lo que estaba diciendo, en el poder que él sabía que tenía el Evangelio. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros no confiamos en el poder que nosotros tenemos a disposición, hermanos, en el poder que se nos ha dado, no porque yo tengo poder, sino porque el Evangelio tiene poder. ¿Y saben qué pasa porque no confiamos muchas veces en el poder del Evangelio y de la palabra de Dios? Es porque no lo hemos visto obrar todavía lo suficiente. Porque si yo veo, ¿no? Hay cientos de experimentos que se hacen
con roedores o con aves, un botón en el que ese botón dispensa comida. ¿Bien? O dispensa algo que al animal le gusta. Él por error no sabe al principio de qué hace el botón. No tiene ni idea, no sabe cómo funcionan los botones. En un momento, por error, por casualidad, presiona y se da cuenta que libera algo. Él en ese momento todavía no está consciente de que ese mecanismo le da comida. Pero luego se van dando los accidentes y las casualidades, el animal conecta de que ese mecanismo libera comida. Y ahí no va a parar de presionar el botón cada vez que tenga hambre, porque se va a dar cuenta, yo hago esto da resultado. Esto funciona. Tengo confianza en que esto me va a dar el alimento. Y muchas veces pasa de que luego que se quita el proceso, el mecanismo tarda un tiempo en que el animal se vuelva a dar cuenta que en verdad ya no está produciendo lo que está produciendo. Él queda convencido durante bastante tiempo de que eso está funcionando. Generó confianza en lo que se le dio. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos confiando en esto que tenemos? ¿Porque lo hemos visto obrar? ¿O solo sabemos que obra en otras personas? Porque hermanos, pasa que la experiencia en el cristianismo es fundamental. Es fundamental la experiencia. Que vivamos lo que predicamos y lo que decimos y lo que vemos acá. Porque yo puedo saber y leer que Dios es poderoso, pero yo voy a saber que Dios es poderoso cuando lo experimente. ¿Me explico la diferencia? Hay cientos de milagros que Dios hizo acá, pero hay gente que los lee y no les produce nada. ¿En quién produce? En cuando hay fe. Y esa fe es recompensada y se viven experiencias que comienzan a fortalecer. Y por eso es necesario los procesos, porque en los procesos se fortalece esa fe de darnos cuenta Dios sí obra. Vamos a Romanos 1:16. Un pasaje muy conocido, dice ahí, Romanos 1:16 al 17. Y esto creo que lo tenemos que poner en alerta, tipo en rojo, para que resalte en nuestra iglesia y en nuestras vidas, en mi vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El otro día yo escuchaba a un ateo que me llamó muchísimo la atención, que él decía, yo solo respeto a los cristianos que predican. Él no es cristiano. Pero él dice, si tú estás convencido realmente de que todo el mundo que no acepta a Cristo se va al infierno, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Me explico lo que quiere decir la persona? Este ateo que no cree en Dios dice, ¿qué hacen los cristianos que no predican? Porque si tú realmente en tu posición y en lo que tú crees, tú estás convencido de que en este salón hay una bomba, hablando de bombas que últimamente han estado muy de moda las alertas, apenas hay una alerta o una... No sé si se han dado cuenta, hay una ambigüedad de que puede existir posibilidad y ¿qué pasa? Se cierra todo por la posibilidad de que haya una bomba. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido. ¿Cuántos centros educativos, incluso centros comerciales, han cerrado? Muchísimos. Pero solo porque estaba la posibilidad. Yo les pregunto, ¿nosotros creemos que es la posibilidad de que el Evangelio, que sin el Evangelio la gente se va al infierno? ¿Es una posibilidad eso solamente para nosotros? No es una posibilidad. Hay una bomba 100%. Y nosotros estamos ahí en el shopping tomando mate. Y, no, porque yo sé que yo me puedo salir en cualquier momento. Yo sé cuándo va a detonar la bomba. Entonces, bueno, 5 minutos antes me voy. Que vuele todo el mundo. Él decía, este ateo decía, no tiene sentido un cristiano que no predica. No tiene el más mínimo sentido. Esa persona, él decía en sus palabras, esa persona está mal. No cree lo que está diciendo. Y aquí nosotros vemos que Pablo, una de las motivaciones que tenía, era de que él sabía la urgencia que tenía el Evangelio. Porque él la había visto en su propia vida, la urgencia y el poder del Evangelio la vio en su vida. Y no pudo detenerse hasta que lo detuvieron con la muerte, no pudo detenerse de predicar y de impartir el Evangelio, porque incluso preso, las cadenas no pudieron evitar de que hasta el día de hoy nosotros tengamos el Evangelio y las enseñanzas de Cristo acá, miles de años después.
Y si el Señor viene en miles de años, esa palabra continuará miles de años, porque nadie se puede oponer a la palabra de Dios. Tenemos un poder enorme en nuestras manos, pero no lo creemos muchas veces. A veces estoy más preocupado del qué, del cómo, del cuándo, de dar el evangelio. Ay, si lo doy ahora, si lo doy en este momento. Yo estoy buscando el momento preciso y armo toda una estrategia para ahí más o menos dar un evangelio medio dibujado, porque me cuesta darlo plenamente, y ya vamos a ver por qué. Me cuesta darlo plenamente. Pero busco ahí, espero que la persona esté sola y vulnerable, y ahí voy y pienso que estoy más tiempo pensando en mi estrategia que en el evangelio mismo. ¿Qué es mi estrategia comparado al poder de Dios? No significa que no tenemos que tener estrategias, pero la estrategia es un medio, es solo un medio. La palabra de Dios, nosotros podemos ver ejemplos, no solo en la Biblia, sino en la historia, de personas en plazas, sin mucha estrategia, aparentemente, diciendo que la gente se arrepiente. ¿Será que nos falta a nosotros un poquito más de garra? ¿Un poquito menos de miedo? ¿De enfrentarnos verdaderamente al Evangelio? Yo me lo pregunto eso, la verdad, me lo pregunto por mí. Porque cuántas veces yo, a diferencia de lo que dice Romanos, me avergüenzo del Evangelio. Y digo, ay, que me da cosa decirle que es un pecador. Qué mal de mi parte, qué fatal. Estoy ahí sabiendo que hay una bomba y no hago nada, no hago nada. Pablo, gracias a Dios, se daba cuenta, él creía que había una bomba, pero no era lo suficientemente egoísta y temeroso para no decir yo tengo que hacer algo al respecto. Y eso fue lo que él hizo. Ahí tenemos una de las motivaciones de Pablo, la urgencia del Evangelio, de que las personas se van al infierno sin Cristo. Y él tenía que con urgencia impartir eso. Pero aparte del Evangelio, que es eso que a Dios nos confió a todos para dar, exponer, y por el cual las personas son salvas, porque no es por nosotros que las personas se salvan, es por poder del Evangelio. La pregunta es, ¿qué otra cosa Dios te confió que no estás poniendo en práctica? ¿Qué otra cosa Dios te confió aparte del Evangelio que tenías que usar, que podés ayudar, que podés arreglar? ¿No? Todos los hijos de Dios tienen dones, todos. Un don, una habilidad espiritual única que esa persona tiene para aportar al crecimiento de la iglesia. Y si aquí hay alguien que no está poniendo en práctica sus dones, no está aportando al crecimiento de la iglesia. Porque si vamos a Corintios, cuando se habla acerca de los dones, la función del don es el crecimiento de la iglesia. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? La pregunta es, ¿todos los miembros con dones de esa iglesia están poniendo en práctica sus dones? Porque si hay 10 personas usando sus dones y los otros estamos calentando el banco, estamos todos en el horno. Porque ¿cómo vamos a esperar que la iglesia crezca si yo como miembro de la iglesia, que tengo el poder dado por el Espíritu Santo para ayudar en ese crecimiento, no estoy poniendo mi ladrillo, no estoy haciendo mi parte, no estoy haciendo mi revoque? Y tenemos las iglesias a veces, tipo, gracias a Dios esta iglesia está toda lisita, pero a veces la iglesia espiritual termina siendo como con revoques así, aislados, porque el que le tocaba esta partecita acá no está, o no lo está haciendo. Y allá hay otro hueco y la persona que le tocaba allá no lo hizo. Porque yo no puedo ir a hacer el trabajo de la persona que estaba ahí. ¿Me explico lo que quiero decir? Todos acá, hermanos, tenemos un llamado particular. Hay un llamado general a la salvación, al arrepentimiento y a la santificación. Pero todos acá, si somos hijos de Dios, tenemos un llamado particular, un don que Dios nos dio para utilizar en esta iglesia. Me refiero a esta iglesia, a este conjunto de personas que se juntan acá, para hacernos crecer a nosotros y hacer crecer a los que están afuera. Así que pensemos en eso. ¿Qué nos confió Dios? El Evangelio. Es un tesoro que tenemos que dar. Pero con ese tesoro a nosotros nos vino, ese vaso de barro, nos vino una cualidad que Dios quiere que también pongamos en práctica. Y también la pongamos a disposición de los demás, de nuestros hermanos y de las personas que aún no conocen al Señor. En el versículo 4 podemos ver claramente que la motivación de Pablo no era la vanagloria. Ahí en Tesalonicenses, volvamos, dice en el versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino como a Dios que examina nuestros corazones. Y yo había dicho antes que el Evangelio es molesto. El Evangelio molesta.
Y creo que eso es muchas veces las razones por las cuales tenemos miedo de hablar. Porque no es fácil ir a decirle a una persona, mirá que estás mal con Dios. Ah, bueno, pero ¿qué Dios? ¿De qué Dios me está hablando? Porque cada uno tiene su propio Dios y todo eso es subjetivo. O te dicen, no, ¿qué Dios que nada? Tenemos miedo al rechazo. Porque las personas, Satanás ha oscurecido el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el Evangelio. Y el Evangelio molesta porque es encender una luz en un cuarto totalmente hecho una mugre. Mi cuarto muchas veces está hecho una mugre, lo tengo que confesar. Y lo que hago muchas veces es apago la luz. Así no lo veo. Yo sé que las cosas están ahí. Medio las sombras puedo ver, de la ropa, de las cosas ahí, de las tazas, de los vasos. Lo puedo ver ahí. Apago la luz también por las dudas de que haya alguien afuera. No vea para adentro, no vea con claridad. A ver el desorden que hay. Pero en el momento que yo prendo la luz, no me doy cuenta porque ya sé que está ahí, pero en ese momento soy plenamente consciente de lo desordenado que está el cuarto. Y no sé si se han dado cuenta que a veces limpiar incluso el piso con la luz esta no es lo mismo que limpiar el piso con la luz natural. Porque a veces uno ve con la luz esta blanca, en una cerámica blanca, quedó limpito el piso. Ah, pero me pega un rayo de luz así, como entra acá, que gracias a Dios este piso está limpio, porque lo limpiaron ayer, y se ven todas las vetas de mugre. ¿Qué hace eso? La luz muestra, la luz saca a relucir la mugre que hay en nuestras vidas. Y el Evangelio molesta a la gente, porque como dice en Juan 1, la luz vino y resplandeció, pero la gente amó y anheló más las tinieblas. ¿Por qué por qué la gente ama las tinieblas? Porque cuando estás en tiniebla, nadie ve tu mugre. Tú no quiero ser consciente de mi mugre. La gente no quiere ser consciente de su mugre, de lo alejados que están de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión entre evangelizar y no evangelizar. En que, ¿qué me importa más? ¿La opinión de la persona a la cual voy a molestar con el Evangelio? ¿O la posibilidad de que esa persona tiene de irse al infierno sin haber escuchado el Evangelio? ¿Qué es más importante para mí? ¿Mi estatus social? ¿Lo que diga? ¿Lo que piensen? ¿Que me vean como un ñoño? ¿O que esa persona pueda ser salva por el poder del Evangelio? Y creo que eso es una buena... Ahí vamos a tener que decidir entre qué importa más en mí. Y Pablo tenía eso muy claro. Seguimos. El 5 dice: porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos, dice el 6, gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo tenía claro por qué hacía lo que hacía, incluso siendo apóstol. Él no se aprovechó de su posición para sacar provecho de eso. Ya tenemos muy claro que la vanagloria no era una razón por la cual Pablo hacía esto. ¿Bien? Vemos que varias veces lo comentan. No es porque incluso ustedes son testigos de que yo siendo apóstol no fui con ustedes como el apóstol Pablo. No fui a imponer mi autoridad y mi rango. No, después vamos a ver que él fue tierno con los que tenía. Pero ahora, volvemos a la pregunta: ¿qué es lo que me impulsa a hacer lo que hago? Porque ya vemos de que una de las razones que impulsaba a Pablo era el Evangelio, la urgencia del Evangelio. Otra cosa que sabemos de que él no estaba motivado por la vanagloria, ¿no? Sabemos que mucha gloria a Pablo no le trajo. Lo apedrearon un par de veces, lo azotaron, estuvo preso. Como que mucha gloria terrenal no tuvo. Bien, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Quiero que vayamos ahí a Hebreos 4, del 12 al 13. Mientras buscan ahí, Pablo vuelve a sentar de que ellos nunca fueron a ellos con palabras lisonjeras. Lisonjeras son adulaciones. Es como yo nunca fui con ustedes para... Se me fue la palabra en uruguayo. Cuando vos tipo haces algo, adulás a alguien, alcahuetear, ahí está la palabra.
Yo no fui con ustedes con palabras alcahueteantes, podríamos decir en el lenguaje actual. Yo no fui con adulaciones. O sea, yo no vine a decirles, ay no, qué lindos, y por esas razones no cambió el evangelio. No cambió su evangelio, Pablo. Yo no vine para tratar de que las cosas suenen lindas para ustedes, ni con pretextos para sacar provecho. Yo no vine a sacar provecho de esta situación. Provecho no sacó de Tesalónica él. Él no sacó mucho provecho de las situaciones que ocurrieron ahí. Y dice, tampoco buscamos la gloria del hombre, lo vuelve a repetir, ni de ustedes ni siquiera, y que aunque siendo apóstoles no nos impusimos. Ahí Pablo nos deja claro que su motivación no era yo soy apóstol, acá me tienen que obedecer. Tampoco era eso. El poder no era su motivación. La autoridad no era su motivación. Y aunque pudimos ver de que el evangelio y la urgencia de tal era una motivación, yo creo que era una motivación de Pablo más profunda que vamos a ver en los últimos versículos. Pero quiero que vayamos a Hebreos. Porque en Hebreos 4, del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros sabemos que lo que Pablo dice acá porque es palabra de Dios y entendemos que él está siendo sincero acá. Pero pasa de que en el día a día yo no puedo ver las intenciones de los demás. Y nadie acá puede ver mis intenciones, ¿no? El único que puede ver las intenciones, ¿quién es? Según lo que leímos, Dios. Y pasa que yo veo como ejemplo a Pablo en esto también, es que él dice, yo no estoy acá por la fachada, por lo que van a ver de mí. Yo no vine para eso. Pero pasa en contraste, hermanos, que nuestra iglesia, me refiero a la iglesia universal, no necesariamente la iglesia local, pero también pasa, que pasamos mucho tiempo viendo como Samuel. Viendo como Samuel. ¿Qué vemos como Samuel? Lo de afuera. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar al rey, al nuevo rey? Y él ve a los hijos de Isaí y comienza a verlo uno por uno, del mayor al menor. Ah, pero este tiene que ser rey. Este tiene todas las cualidades para ser rey. ¿Y qué le dijo Dios? No te guíes por lo que tienes delante de tus ojos, porque yo veo el corazón. Solo Dios ve el corazón. Y hay muchas veces, hermanos, que en la iglesia pasamos tiempo viendo la fachada, viéndolo de afuera, el ministerio, la posición, los logros, pero solo Dios ve lo que hay en el corazón. Y esto a mí me trae dos temores. Dos temores me trae esta situación. Primero, que debemos cuidar nuestras motivaciones al actuar, y que segundo, cuidemos las motivaciones que nosotros vemos en los demás. ¿Por qué lo primero? Claramente Dios sabe cuáles son mis motivaciones al obrar. Y ustedes pueden ver a alguien que esa persona es una maravilla, pero ustedes no están sabiendo lo que está motivando, el motor, ese primer motor del que hablamos, lo que está impulsando a esa persona. Y capaz que realmente esa persona es sincera, pero capaz que no. Y muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por todo este montón de luces que nosotros a veces estamos empecinados en mostrar, porque nosotros acá estamos siempre mostrando nuestra mejor cara, ¿no? Nuestra mejor fachada, nuestra mejor pintura delante de los demás, y no nos damos tiempo de mostrarnos como somos. ¿Por qué? Porque a veces en la iglesia se genera este estatus de todos tenemos que estar bien, todos que tenemos que estar recién pintados, con la chapa recién hecha. No vaya yo a mostrar mis rajaduras, mis oxidados, no lo vaya yo a mostrar. Porque es un sistema que se termina alimentando de sí mismo, porque el sistema es, la gente espera esto de mí, yo entiendo que la gente espera algo de mí, y yo actúo en pos de eso, y en ese proceso tengo que ocultar cosas, porque entiendo que no me van a aceptar. Y terminamos todo en un ciclo vicioso, en el que estamos todo el tiempo nosotros, no siendo sinceros los unos con los otros. Porque yo espero que ustedes, yo creo que ustedes piensan, que ustedes esperan que yo sea perfecto, pero ustedes piensan lo mismo de mí, que yo estoy esperando que ustedes sean perfectos.
Y al final tenemos que andar todo el día cuidándonos lo que decimos, lo que hacemos, porque tenemos miedo de mostrarnos. Y el problema que eso trae a la iglesia, hermanos, es que no podemos generar relaciones sanas y profundas con alguien que esa persona no está siendo sincera. O digo, estoy diciendo algo muy loco. ¿Ustedes pueden tener una relación cercana con alguien que usted sabe que está tipo fachada? No. Pero no siempre la fachada viene del hecho de que soy un hipócrita y quiero que los demás vean que soy un crack y no lo soy. Sino de que tenemos miedo a mostrarnos como somos. Tenemos miedo de vernos expuestos, miedo de vernos juzgados. Pero hermanos, por la misma iglesia, por nuestros mismos hermanos. Y eso es algo que tiene que dejar la iglesia, que tenemos que dejar. Porque si queremos y hemos hablado del amor y de la necesidad que tenemos como iglesia de unirnos, ¿cómo nos vamos a unir si yo estoy preocupado de lo que Rolo vaya a decir de mí? Yo no me voy a poder juntar a Rolo. Te estoy tomando ejemplo, perdón Rolo. Pero Rolo tampoco se va a poder acercar a mí si él tiene la necesidad de tener una fachada porque yo lo voy a juzgar. No quiero decir con esto, bueno, hagamos lo que queramos. No es esa la idea. Pero lo que quiero decir es, y lo que quiero que nos preguntemos hoy, ¿somos sinceros o todo es fachada? Y esa fachada es por el temor de lo que vayan a decir de mí. No, y ya no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la iglesia. Tengo miedo de lo que la gente me vaya a mostrar. Si eso es así, eso tiene dos causas. Primero hay una causa interna de orgullo, en el que no me quiero ver vulnerable, lo cual eso ya es orgullo, pero también hay una causa externa, que es cómo me trata a mí o cómo he sido tratado las veces que me he abierto. Y hermanos, seamos amorosos, porque acá no hay nadie que pueda decir, delante del Señor Jesús, yo estoy impecable. Y a mí, cómo Jesús se acerca al pecador, es algo que nos tiene que decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si Pablo, el apóstol, no vino acá con su autoridad a imponer, gente, ustedes todos están debajo de mí. No. Después vemos que él dice en el 7, más bien demostramos ser benignos, buenos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Él fue una madre con ellos. ¿Cómo son los que tuvieron el beneficio de tener una madre? Estoy seguro que la imagen de la madre es sumamente fundamental en la crianza de un niño. Porque la madre está cerca, muy cerca desde el inicio, y permanece sumamente cerca durante los primeros años. Sale del vientre de la madre, sale dentro de la madre, así de cerca estaba el hijo. Y luego de eso ella le da de su pecho, de su seno, está muy cerca. Esa es la figura que utiliza Pablo. ¿Cómo Pablo trató a los de Tesalónica? La pregunta es, ¿nosotros somos así entre nosotros? ¿O estamos más ahí como para, así te quería agarrar? Sé que da risa, pero es triste, hermano. Es triste que eso pase en la iglesia. Y no solo pasa en esta iglesia, pasa en todas las iglesias. Es algo común del cristiano, al parecer. A veces nos parecemos más a Juan y el hermano cuando dice, Señor, ¿qué hacemos con estos? ¿Mandamos fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús tipo, esta gente no ha entendido nada. Esta gente no ha entendido nada. Pero luego fueron esos discípulos que dijeron ahí que después dieron su vida por predicar el evangelio. Su motivación cambiaron. Primero en ese momento no tenían el Espíritu Santo y luego lo tuvieron. El Espíritu Santo los cambió al punto de desgastarse por la obra. En estos últimos versículos podemos terminar de ver la motivación de Pablo, la más profunda, la creo que hay ahí. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pregunta no retórica. ¿Cuál es el último que podemos ver en este pasaje? La última motivación de Pablo. A ver si alguien la agarró. Lo dice en la última línea, lo dice. Porque
Ahí va, Romina. Eso mismo. Dice, porque no solamente les hemos impartido el Evangelio, sino también primero se han nuestras propias vidas. O sea, nos hemos desgastado por ustedes. Y sigue diciendo, pues llegaron a ser amados por nosotros. El impulso de todo de Pablo era el amor. Pablo amaba con profundidad a sus hermanos en Tesalónica. Y por eso parece fácil lo que él dice. Por eso ese era su ir de viaje. ¿Se acuerdan del ejemplo? Su ir de viaje era amar a sus hermanos. Eso lo llevó a pasar por un montón de cosas con gozo. Él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque la motivación, el amor que él tenía por sus hermanos era mucho más grande que cualquier circunstancia que incluso podríamos ver que fuera horrible. Porque comparado a levantarse a las 4 de la mañana, ser apedreado 2 veces no es poca cosa. El ser azotado no es poca cosa. El pasar hambre, el pasar cárcel, el pasar opresión y luego después de todo ser decapitado como un criminal, todo eso quedó chico delante del amor que Pablo tenía por sus hermanos. Todo el trabajo de Pablo hasta el punto de desgastar su vida ha sido por cuanto él ha llegado a amar a sus hermanos. Y por eso me encanta la imagen que él da de la madre. Porque la madre es alguien que se desgasta por sus hijos. Sé que aquí tenemos madres bastante recientes y capaz no tan recientes. Muchas madres tenemos acá. Y algo que uno no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando voy a la calle yo sé dónde hay un padre que acaba de tener un hijo. Porque se ve en cómo está vestido, en cómo camina, que esa persona no está durmiendo, que no tiene tiempo de arreglarse. Yo hace poco, literalmente estaba en el MAM y vi a un señor que estaba comprando, y yo dije, esta persona seguro acaba de tener un hijo. Estaba en chanclas, short, remera así, y estaba así, tipo, haciendo los deberes. Y claro, después vi y la señora tenía un bebé. Entonces, pero ni siquiera tuve que ver el bebé, yo vi el estado de ese hombre y se notaba de que estaba desgastado. Y la madre también. A todos en algún momento que vayamos a tener hijos nos va a pasar, vamos a estar desgastados. Por eso Pablo utiliza la imagen de la madre, porque se desgasta por sus hijos, porque los cría, porque los cuida, porque no tiene problema en dar esa milla extra. Y cuando el amor es de verdad, 1 Corintios 13 parece más sencillo. ¿Cuándo 1 Corintios 13 parece imposible? Cuando no hay amor. O cuando hay un amor a medio pelo. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Capaz que alguien se lo sabe de memoria. Vamos por ahí. Rapidito. El famoso capítulo de las bodas. Y acá tengo que me gusta el título que tiene esta Biblia que dice la excelencia del amor. Y él dice, porque si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto, si vos lo pensás aplicar a una persona que no le tienes amor, es imposible. Y pensando en una persona que le tienes amor, suena difícil, pero dices, yo quiero tener eso. Capaz que con una persona que más o menos ahí ni siquiera, no me va a matar, ¿qué le va a soportar todo? Ya enseguida salta. Pero si hay una persona que realmente amamos, vamos a decir, yo no llego a esa talla, pero quisiera. O sea, cambia la actitud, porque está cambiando el motor. Si el amor de Dios prevalece en mí, las motivaciones adecuadas estarán.
Y podré llegar al punto de gastarme por el Evangelio. Podré ser incómodo con el Evangelio cuando debo serlo, pero podré amar como una madre cuando deba serlo también. Si no estoy amando, me falta conocer a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. La última advertencia que me traía esto de las intenciones, aparte de cuidemos nuestras motivaciones actuales, cuidemos las motivaciones que vemos en los demás. Y cuando se ama, ¿vieron lo que dice al final de Corintios 13? Ahí de esa parte. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es fácil. No es fácil, hermanos. Todo creerlo, todo soportarlo. ¿Estoy poniendo intención en lo que hacen mis hermanos? ¿Estoy poniendo motivaciones? Me estoy poniendo en el lugar de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Hebreos? Porque es la palabra de Dios la que llega, atraviesa todo, y me gusta porque es como muy biológico lo que dice, que atraviesa el alma y a los huesos y llega al tuétano, como que describe todo el proceso que hace una espada de por medio, cómo atraviesa todo el tejido. Es como un poco visceral lo que muestra. Me llama la atención que es bastante visceral lo que dice ahí, o muy específico, pero está hablando de eso porque quiere mostrarnos que la palabra de Dios es así de visceral con nosotros. ¿En qué sentido? Nos atraviesa. No hay nada que no discierna a Dios. Pero ¿quién es el que hace eso? ¿Quién puede discernir, ver, pesar las intenciones? Dios es el único que puede pesar las intenciones. Y por eso donde hay amor, todo se cree, todo se pasa, todo se soporta. No es fácil, hermanos. Y habíamos dicho al principio que la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero si nosotros queremos impactar este barrio y este país, tenemos que cumplir lo que Jesús dijo en su oración sacerdotal. Que mi pueblo sea uno como tú y yo, Padre, somos uno. Que la gente vea y crea en mí porque se aman. Porque se aman. Amémonos como Pablo amaba a la iglesia, hermanos. Que se gastó, que lo dio todo. Cuidemos nuestras intenciones. Porque yo podría estar acá tranquilamente diciéndole esto y mis intenciones ser vanas. Y capaz que ustedes se van bendecidos de hoy, pero delante de Dios no me sirvió de nada. De nada me sirvió. Y recordemos que va a llegar un día que no sé si eso me trae más terror o alegría, que todas mis obras serán pesadas delante de Dios. Y aunque ahí va a ser un lugar de galardón, a veces me trae temor. Porque la pregunta es, ¿qué me va a quedar en la mano para yo darle a mi Señor? ¿Y saben lo que se va a pesar ahí? No se va a pesar cuánto la gente vio que hice. No se van a pesar mis ministerios. No se van a pesar toda la gente que traje a Dios. Se va a pesar mis intenciones. Se van a pesar ahí. Y van a pasar por fuego. Y todo lo que fue con una intención deshonesta delante de Dios se va a quemar y se va a perder. Ahora la pregunta es, si todas mis obras hasta el día de hoy pasan ahora, si mi vida acaba ahora, y llego delante de Dios con lo que ya hice, ¿qué va a quedar de mis motivaciones? ¿Voy a tener algo que darle a Dios? Dios, aquí está lo poquito que me quedó. Porque no tuve las buenas intenciones durante mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Aparte de que hoy es el día de salvación, hoy también es el día de santificación. Porque mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Y mientras haya vida, aún estamos a tiempo de hacer lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios, hermano. Y eso nos tiene que traer ánimo. Y yo les incito, y entre todos nos debemos incitar a las buenas obras. A las buenas obras. Y que nos podamos amar y nos podamos servir. Ayer fue solo un ejemplo, pero ¿cuánta gente acá no me ha servido a mí? ¿Cuánto no nos hemos servido? ¿Cuántas personas acá que en silencio sirven y no vemos lo que hacen? Y esas personas estoy seguro que van a recibir muchísimo más recompensa. Entonces, hermanos, amémonos. Amemos a la iglesia de Cristo. No solo nos amemos acá, amemos a la iglesia del Señor en general. Oremos por las personas que están padeciendo por el nombre del Señor. Porque nosotros la tenemos muy fácil. Yo la tengo sumamente fácil. Pero tenemos gente que por no negar al Señor está siendo degollada en un río, en un mar. Y yo acá sufriendo porque tengo pena de darle a mi compañero de trabajo, decirle el evangelio.
Incitémonos a crecer, incitémonos a amar, incitémonos a poder impartir este tesoro en vaso de barro tan precioso y con tanto poder que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a Dios por este día. Te damos gracias a Dios porque tú nos amas como una madre, nos tienes paciencia, Señor, y nos guías como un padre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Dios. Te damos gracias, Señor, porque realmente no hay nada que podamos ocultar delante de ti, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, de que realmente tú puedas examinar nuestro corazón. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y muéstranos qué hay en nosotros capaz que no te está agradando. Porque incluso a veces, Dios, las intenciones son difíciles para mí de verlas, Señor. Pero muéstranos, límpianos con hisopo, saca de nosotros lo que no te agrada, Señor. Saca de nosotros lo que entorpece tu obrar, tanto en nuestras vidas como en la iglesia, Señor. Ayúdanos realmente, Señor, a poder tener esta motivación que tenía Pablo de amar a la iglesia con tanta profundidad, hasta el punto de desgastarse por ella, Señor. Ayúdanos a amar las almas, Señor, de tal forma de poder ir por ellas, Señor, y predicar el Evangelio, Señor, de que no seamos una iglesia tibia, fría o quieta, sino que la gente pueda escuchar este Evangelio que aunque a veces moleste, a veces traiga enojo, Señor, trae esperanza, Señor. Trae esperanza a esta sociedad que tanto necesita de ti, Señor. Ayúdanos realmente a poder ser guiados por tu Espíritu. Ayúdanos también a poder poner nuestros dones en prácticas para el crecimiento de esta iglesia, Señor. Y que realmente tú puedas obrar en este barrio a través de esta iglesia, Señor. No porque nosotros seamos gran cosa, porque somos solo vasos de barro, Señor. Pero en este vaso de barro hay un tesoro enorme, Señor, que es la presencia de Cristo y el poder del Evangelio, Señor. Gracias. Porque no tenemos las manos vacías, Señor, porque tenemos semejante poder, Señor, semejante tesoro que es el regalo de la salvación, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que podemos compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.